expositor. No es un asunto de forma, es un asunto, de fondo, es un asunto de forma. Dice el pastor Rick Warren, el mensaje nunca cambia, pero los métodos siempre cambian. Es decir, la manera en que presentamos el mensaje debe cambiar según las circunstancias. Entonces, una manera práctica de mejorar tu estructura narrativa es, como dice Warren, haciendo de cada punto una aplicación en sí misma. Esto es algo que no vemos en la predicación tradicional. Mi recomendación sería, convierte los puntos en clímax a lo largo del sermón. ¿Crees que corre algún riesgo el que se lleve de una predicación ahora a un show? Bueno, creo que siempre hay riesgo. Claro Sí. que vamos a ver extremos y vamos a ver personas que llevan todo esto a puntos que no son sanos. Pero para entrar un poquito más a fondo, debemos pensar que en la actualidad se utiliza mucho más el lado derecho del cerebro, según estudios que se han realizado recientemente. Durante muchos años de desarrollo científico de la era moderna, dejó como herencia que las generaciones anteriores desarrollaran más su hemisferio izquierdo del cerebro. Recordemos que el lado izquierdo del cerebro es el encargado del desarrollo lógico de la vida. Y este lado izquierdo del cerebro modeló nuestros sistemas educativos, que durante muchos años han estado basados en teorías y en la comprobación de tesis. Una vez más, esta tendencia está cambiando en los últimos años. Por ejemplo, los niños que ahora están interactuando con nosotros en forma multisensorial con los medios, y un ejemplo de esto muy bueno son los videojuegos, están desarrollando mucho más su lado derecho del cerebro, que es el encargado de la creatividad. Entonces, yo creo que aquí puede haber quizá también una respuesta de por qué las mujeres, que dicen que están más ubicadas con el lado derecho del cerebro, tienen mayor desarrollo en la vida actual. Y cómo los hombres que están más ubicados en el lado analítico se han quedado un poquito quizás rezagados, ¿no? Pero yo creo que esto tiene su aplicación en el púlpito. Deberíamos de tener sermones que estimulen el lado izquierdo del cerebro. Y esto lo podemos hacer con la predicación hacia los jóvenes, por ejemplo. En lugar de impartir dogmas en la predicación, ¿por qué no contar más historias? Es algo que hacía mucho Jesús. En lugar de solo marcar reglas, ¿por qué no hablamos más de la experiencia cotidiana? Hemos alimentado mucho el lado cognoscitivo, más que el lado afectivo. Hagamos lo contrario, alimentemos el lado afectivo de la predicación también. En lugar de hacer tanto énfasis en la institución, pongamos énfasis en las relaciones. Entonces, una respuesta creativa a esto es, como ya dije, aprender a contar historias, y algo muy importante sería el uso del humor. Yo veo esto en la predicación de Dante Gebel, por ejemplo, que le gusta tanto a los jóvenes. Él hace ambas cosas, cuenta historias y utiliza el humor, y esto impulsa el lado derecho del cerebro. Y creo que es una forma en que podemos conectar mejor con los mensajes de los jóvenes. Así es que, regresando a tu pregunta, siempre hay el riesgo de convertirlo en un show, pero creo que tampoco debemos de tener miedo de explotar esto. El mejor ejemplo fue Jesús. Él usó magistralmente las parábolas para aplicar el mensaje a la vida cotidiana. Impulsaba el lado creativo de la gente, y su mensaje contrastaba con las prédicas lógicas, a veces agobiantes, dogmáticas de los fariseos. Decías que siempre se corren riesgos. Así es. Pero entonces, ¿cómo prevenir el que no se convierta a una predicación light? Sí, creo que esa pregunta es muy, muy importante. Déjame decirte por qué. Esta generación está muy expuesta a lo que llamamos la posmodernidad, y con la posmodernidad viene el asunto del relativismo. Entonces creo que los púlpitos estamos obligados a predicar la verdad absoluta, más que nunca. En otras palabras, de los puntos que mencionamos anteriormente, los podemos relacionar con el estilo de la predicación. Pero este último punto tiene que ver con tocar fondo, más que forma. Es decir, debemos concentrarnos en el mensaje mismo de la predicación. Si no queremos un mensaje light a través de la forma, entonces estamos obligados a predicar la palabra, enfatizar las verdades absolutas del Evangelio. Insisto, la cultura posmoderna tiene en el relativismo una de sus columnas, o yo diría su columna más importante. Entonces, la tendencia actual es que cada cosa es verdad en su propio contexto. O sea, yo estoy bien, tú estás bien.
Y cuando nosotros quitamos los valores morales absolutos como fundamento de la cultura, entonces el evangelio pierde su sustento. No hay bien, no hay mal, no hay cielo, no hay infierno, no hay Dios, no hay diablo. No hay lo que hemos llamado como un metarrelato, sino hay una verdad que se construye a partir de las pequeñas historias de cada uno. Entonces, esto es un peligro tremendo para la verdad del evangelio. El desafío del púlpito contemporáneo es convencer a una generación relativista de jóvenes de las verdades absolutas de la Biblia. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, yo creo que la clave es, por supuesto, regresar a los fundamentos del evangelio. Predicar las verdades centrales que dan sentido a nuestra fe. Sin embargo, para que esto tenga sentido en la mente posmoderna, necesitamos aplicar esas verdades en forma tal que se pueda vivir esa palabra. O sea, que se entienda. Necesitamos predicar más allá del dogma, más allá de la letra. Debemos hacer que el mensaje se encarne. Hay que aplicar estas verdades a las circunstancias de la vida cotidiana. Entonces, las historias vivas, yo creo, nos ayudarán mucho. Contar historias otra vez. Personas que pueden mostrar cómo una verdad del evangelio transformó un área de su vida. No solamente decir el dogma, pero decir cómo se aplicó en nuestra vida. Un último asunto en esto es que tendremos que aprender a compartir estas verdades absolutas mientras los oyentes preguntan. No estábamos acostumbrados a eso. En el pasado, el predicador habla y los demás escuchan, pero la nueva generación interpela, contradice. O sea, ya pasó el tiempo en que usted simplemente podías golpear con la verdad la conciencia de los oyentes y ellos simplemente decían amén a todo lo que decías. Este tiempo se acabó. Ahora tendrás que predicar más en un diálogo, más que en un monólogo. Otra vez, insisto, más al estilo de Jesús. Cuando vemos el estilo de Jesús de la predicación, Él preguntaba y dejaba espacio para el diálogo y dejaba espacio para la reflexión y luego contestaba con amabilidad a los incrédulos o a los ignorantes. Entonces, debemos entender lo alarmante del caso. El púlpito cristiano está en una de las coyunturas más importantes de su historia por la magnitud del cambio cultural. Entonces creo que en las manos de miles de ministros, de miles de predicadores, está la oportunidad de renovarse, para ganar, o de renovar la predicación, para ganar a una generación para Cristo. La otra opción es simplemente atrincherarnos en nuestros viejos moldes y perder a millones de niños y jóvenes que necesitan el evangelio. Ahora yo quiero decir claramente, ellos no vendrán a escucharte solo porque tú vas a predicar el domingo en tu iglesia. Necesitamos mostrar esta verdad del evangelio y decirla de tal forma que resulte relevante a sus mentes. Bueno, pues yo creo que hemos aprendido mucho a lo largo de esta plática. Sobre todo la necesidad de cambiar nuestra forma de predicar y sobre todo alcanzar a esta generación, a la generación de este siglo, del siglo XXI. No sé si quisieras añadir algo más. Darte las gracias por el tiempo y bueno, pues simplemente esperar que haya una buena reacción en los púlpitos en México y en América Latina porque hay una generación que está esperando. Así es, sobre todo eso, alcanzar a estos jóvenes que tienen tanta necesidad. Amigos, muchísimas gracias. Él es Daniel Nájar, director de Liderazgo Emergente. Yo soy Aida Rodríguez de Creyendo lo Imposible Radio. Que Dios les bendiga.